Okay, so what we're going to do over the next couple of slides is we're going to look at those core principles in much more detail and to demonstrate what we've done to achieve those core principles. Entonces vamos a mirar a estos 3 puntos en mucho más detalle y ver qué es lo que se ha hecho para lograr estas metas. Okay, so the first one, rapid intervention. La primera, intervención rápida. So the first thing we had to do is enhance command and control at tall and complex buildings. How did we do this? I'm going to discuss in a moment, but what I would like to convey to you is tall and complex buildings are very, very difficult to command. So we had to come up with systems to help the incident commander maintain a good situational awareness of what was going on in that building. Lo primero que se tuvo que hacer es mejorar el comando y el control en edificios de altura y complejos. Este tipo de escenarios son muy difíciles de llevar, de comandar o de controlar, y uno de los primeros puntos es ayudar al comandante del incidente y de que tenga una mucho mejor control e información necesaria para poder lograr su tarea. So the first thing we did was, instead of the officer deciding by himself or herself what he or she were going to do with the resources, our equipment and apparatus actually deploy in a planned way, in a sequence. Okay. Entonces, lo primero que se hizo es que en vez de darle al comandante la decisión de qué es lo que se debe desplegar de recursos, se hizo una estandarización de los recursos y cómo se van a usar en este tipo de edificios. So my rank, a district officer, a battalion chief, is going to assume overall command from outside the building. Entonces, alguien como en el rango de John, que es un oficial de distrito, asume comando de las operaciones. The first arriving station officer will assume a position within the building, 1 floor or sometimes 2 floors below the fire, that we call the bridgehead. Después, el primer oficial de estación, que es jefe de una estación, va a establecer un punto dentro del edificio y va a funcionar como un puente entre el oficial de distrito, que está afuera, y el oficial de estación, que está dentro. The next arriving officer establishes the lobby sector. That's a position on the ground floor that officer takes control of the building systems. El segundo oficial de estación que arriba establece un sector en el lobby. Eso es en el primer piso, donde están todos los sistemas de incendio, puede ser la alarma, el sistema de ventilación, los sistemas, los ascensores de incendio. The next arriving officer assumes the role as water sector officer. Why is this? Well, a standpipe system in my part of the world needs 1,500 litres of water per minute, and an aerial appliance needs about the same, sometimes a little bit more. So to establish somebody in charge of achieving that water flow is really important from the start of the operation. El tercer oficial se establece a cargo del sector de agua. Y la razón de esto es de que las redes contra incendios, las cañerías, ¿no es cierto?, dentro del edificio necesitan aproximadamente 1.500 litros por minuto. Los brontos, los aéreos, necesitan algo similar para poder trabajar.
Y por eso todo esto debe coordinarse bien. The next arriving officer in the aerial appliance will site or place that piece of equipment where it's needed to perform rescues or maybe water tower, whichever is needed most. La próxima decisión es de que los aéreos deben ubicarse, posicionarse en lugares estratégicos para lo que sea necesario, sea para aplicación de agua o para monitorar o para rescate. The next arriving officer will assume a role that we call planning and logistics. Now, the reason for this is that if you had 20 firefighters fighting the fire, the longest amount of time they can spend fighting the fire is controlled by their SCBA. So the first role of planning and logistics is to bring up cylinders so the firefighting operation doesn't stop after 40 minutes. Y el próximo oficial que llega entonces toma control de lo que es la logística, porque si estamos trabajando con alrededor de 26 bomberos o algo así, el tiempo máximo que pueden operar está limitado por el tiempo de oxígeno que tienen, de aire que tienen en su era. Entonces hay que asegurarse de que las operaciones no paren después de 40-45 minutos. Entonces el oficial está a cargo de mantener el suministro de botellas, ¿no es cierto?, de eras de aire para la intervención. So what does this concept achieve? It means that the person in charge knows that all of the sectors are being established from the start of the operation. Entonces lo que esto logra es de que el primer oficial, el oficial del distrito, sabe que todos estos sectores ya están establecidos y son mantenidos, dado que esto es la rutina estándar para trabajar. So again, this supports rapid intervention. Entonces todo esto aporta y soporta lo que es la intervención rápida. The next concept to support rapid intervention is that we have identified strategies and tactics that everybody knows we're going to use, so there will be no delays in making decisions. El próximo punto es el hecho de que se ha establecido cuáles son las estrategias, los objetivos estratégicos que se van a usar en los edificios, cosa de que todos saben cuáles son las estrategias que se van a usar en el edificio y no se usa tiempo necesariamente discutiendo este tipo de cosas, sino que ya está basado en estrategias preestablecidas. So let's go through these strategies. The first one is that we determine the fire floor as quickly as possible. Why? It will make our deployment of resources more effective. How are we going to do it? By using the automatic fire alarm system and observation from the outside. Primero, entonces, la primera estrategia aquí es determinar cuál es el piso que está en incendio lo más rápido posible. La razón de esto es de que eso determina qué tipo de recursos vamos a usar, cómo se van a desplegar dentro del edificio y para esto se usa el sistema automático de alarma en el edificio. The second strategic objective is that every team that follows the first team that ascended the staircases confirms the fire floor independently using the automatic fire alarm. Why? It's to make sure that they don't do stuff without thinking. And it's to make sure that they don't make the mistake that maybe the first team has made. How will we use the automatic fire alarm system? El segundo paso es de que hay que todos los siguientes equipos, o sea, los grupos de ataque, se puede decir, que entran a los edificios, confirman cuál es el piso donde está el incendio. La razón de esto es de que puede ser así que el primer equipo ha cometido un error
en leer los datos y también el hecho de traspasar esta información por radio. Así que por eso todos los equipos independientemente confirman cuál es el piso donde está el incendio. De esta manera se evitan los errores. Si el primer equipo cometió un error, entonces no está ese error en el segundo, el tercero, etc. The third strategic objective I kind of mentioned already, and it is that we protect and secure corridors and stairwells for evacuation of residents and withdrawal of firefighters. Why? Well, the more people can leave the building under their own power, the less work for the firefighters, and more people will get to safety faster. How are we going to do this? Well, we're going to use smoke curtains and tactical ventilation using fans. El tercer punto estratégico es proteger y asegurar los corredores y las escaleras para la evacuación de los ocupantes y también para como método de escape también para los bomberos. ¿Por qué? Porque si las rutas de escape están protegidas, más gente puede evacuar por sí misma, bajando la carga de trabajo para los bomberos, para asistir y ayudar. Y esto se lleva a cabo usando tanto cortinas de humo, fueron nombradas en la charla de Michael Wright, ¿no es cierto? Y ventilación mecánica positiva. The next strategic objective is to gain control of the building systems. Why? Because the engineers have built systems into that structure to help our work. So how are we going to do that? Well, the lobby sector officer that we talked about earlier is going to take control of the fire lift, the ventilation system. He's going to monitor the fire alarm and any other system that can assist our operation, we take control of as soon as possible. El cuarto punto es tomar control de los sistemas del edificio, porque los ingenieros que han diseñado el edificio han puesto generalmente ciertos sistemas que tienen ciertas metas, y el oficial que está en el lobby, entonces toma control de esos temas, sea la alarma de incendios, los ascensores para bomberos, son ascensores específicos para eso, la ventilación y cualquier otro sistema que esté incorporado en el edificio. The next strategic objective is to secure an adequate water supply to support firefighting operations. Why do we do this? Well, if we send firefighters into a fire without an adequate water supply, we're placing them in danger. If we have enough water, we will actually be able to put as much water as that fire needs to extinguish it quickly. And how are we going to do this? By front-loading the concept of a water sector officer to make sure the internal crews and the aerial appliances can get working effectively very quickly. El quinto punto es asegurar un suministro de agua adecuado para el combate y para las operaciones de combate contra incendio. Esto es necesario para poder combatir el incendio poniendo el agua requerida para lo que el incendio necesita, y se hace de la manera de estableciendo el oficial que está a cargo de mantener el suministro de agua para la operación. The next objective is to confine, in other words, to stop the fire spreading out of an apartment, or if it has spread out, stop it spreading beyond the floor. And then after that, when we've stopped the spread, we move to extinguish the fire. El sexto punto entonces es confinar y extinguir el incendio. Siendo el primer punto es tratar de parar la propagación, sea del incendio, del humo, y el segundo punto es el ataque para poder extinguirlo. And very importantly, begin the process of controlling evacuation as soon as possible.
Now, this is really important because in the past, people left the residents that weren't in the apartment on fire in their own apartment. Whereas our experience and watching tragedies around the world, we don't trust our buildings, so we want to get people out of those buildings as quick as possible. Y el séptimo punto es entonces empezar el proceso de control de la evacuación lo más pronto posible. Esto está basado en que generalmente se usa el sistema de que no se evacúa a la gente que no está, aparte del departamento de sale incendio, pero mirando tragedias que han surgido internacionalmente, Dublín no tiene la confianza en las barreras que hay en el edificio, por lo cual quieren comenzar la evacuación lo más antes posible. Okay, so again, on the theme of rapid intervention, we're now going to talk about tactical priorities. And just to distinguish the two, strategic is big picture stuff. We're going to invade, whereas the tactical concept is how we're going to do it. El próximo punto es ver entonces las prioridades tácticas, o sea, de cómo se van a lograr las estrategias, en qué detalles, qué es lo que se va a hacer específicamente y en prioridad. So the first tactical priority, get water on the fire early. So if we have guys on the outside with hand lines, 51, 45 mil hose, we will get them to apply water as soon as possible. We will also use aerial appliances in a very offensive way to get water on the fire, because remember, the reflex time could mean that it could take 10 to 15 minutes for the crew to get up inside the building and set up. Entonces la primera prioridad táctica es hacer llegar el agua o poner agua en el incendio lo más temprano posible. Si es posible del exterior, también usando, Dublín usa sus aéreos de una manera agresiva, o sea, de tratar de poner agua lo más rápido posible. Hay que recordar de que los equipos, los grupos de ataque que entran pueden demorarse de 10 a 15 minutos en subir al piso necesario. Entonces, tratar de poner agua lo más rápido posible, si es posible del exterior, es una prioridad. The next tactical priority is to ensure that the stairwells or lobby are cleared of and secured from smoke ingress before making an interior fire attack. So just to explain, if we arrived and the stairwell is full of smoke, we will ventilate that stairwell before attacking the fire. La segunda prioridad táctica es asegurarse de que el lobby y la escalera esté libre y asegurada sobre el ingreso de humo antes de hacer el ataque. Y un ejemplo es de que si en el arribo se dan cuenta de que hay humo, por ejemplo, en la escalera, entonces se ventila, se saca ese humo de la escalera primero, ¿no es cierto? La intención aquí es siempre asegurarse que la escalera del lobby esté libre de humo antes de hacer el ataque. The next tactical priority is to protect firefighters with an adequate water flow before letting them into smoke-filled areas. Well, the tactic here is we will connect 2 fire engines together. We will have 2 hydrants feeding the first fire engine, 2 hoses connecting the first fire engine to the second fire engine, and 2 hoses connecting the second fire engine to the dry riser or standpipe inlet. The idea of this is, if one hydrant fails, if one pump fails, if one hose bursts, we have redundancy in the system to make sure that we can keep fighting the fire safely. I hope I can get that one. Okay, well, right, the way I would say it is that we double up on everything. Sure. I think I got it.
El tercer punto táctico entonces es proteger a los bomberos, ¿no es cierto? Y asegurarse de que tengan un fluido de agua adecuado. Y eso es antes de que ellos entren a ningún área que tenga humo. Eso se logra de que se conectan 2 carrobombas al sistema de la red contra incendios del edificio. Las carrobombas, cada una se interconectan entre ellas, también se suministran de 2 hidrantes separados. Siendo aquí toda la intención de que si se rompe una manguera o si falla una bomba o si falla un hidrante o lo que sea, de que siempre haya redundancia en el sistema. The other thing we do to achieve the water flow rate that we need is we have mapped all of the hydrants and mains water systems in Dublin, and we've color-coded them. And the idea is that the officer will know which water main will give the proper amount of flow to supply the firefighting effort. Uno del trabajo que han hecho en Dublin es de catalogizar, medir, hacer mediciones, ¿no es cierto?, del fluido que dan todos los hidrantes en toda la ciudad de Dublin, y han sido marcados con color, cosa que el oficial en el lugar puede inmediatamente saber qué tipo de flujo puede sacar de los hidrantes. The next thing is confine the fire as soon as possible. I know you guys do CFBT. The simple act of closing a door over makes a huge difference to the available air available to the fire, and it will decrease the amount of smoke being spread and at the same time help to reduce the heat release rate. Y el próximo punto es confinar el incendio lo más rápido posible. Entonces, dice John de que muchos de ustedes han trabajado con CFBT. Se sabe que el gran impacto que tiene el hecho de mantener cerrada una puerta o de cerrar una puerta, de no hacer que el incendio crezca y mantener la entrada de aire bajo control. Now, we were talking about getting people out quickly. So what we have done is we've divided the building into what we call primary risk zones and then secondary risk zones. We're going to talk about what that means in a minute. So the evacuation happens in a sequence. La evacuación se divide en secuencias, donde se define lo que es una zona de riesgo primaria y una zona de riesgo secundaria. Y se trata de evacuar a esas zonas, por supuesto, lo más rápido posible. En un momento ahora, John va a describir a qué se refiere con la zona primaria y con la zona secundaria. Okay, so the next part is to ensure a rapid intervention. We have conducted a study to work out how many firefighters we need. So we have broken up our high-rise building into 3 classes. That's the first thing. Entonces, se ha hecho un estudio para ver cuál es la necesidad de equipo y de personal necesario para lograr este tipo de intervenciones. Dublin ha dividido los tipos de edificios en 3 categorías. En este momento estamos viendo lo que es para la categoría 1. So this will be type 1. Yes. Yes. Yeah. So we send 21 firefighters, 5 sub-officers, 1 station officer, and 1 district officer. Y para este tipo de edificios, entonces se desplegan 21 bomberos, 5 suboficiales, 1 oficial de estación y 1 oficial de distrito. Okay, a type 2, and I'll just explain them. Type 1 is up to 20 meters, and you might be surprised that's a pretty low-rise building. But a type 1 could be a hospital. It could be a nursing home. So type 2 here are buildings over 20 meters, but residential only. 20 or 30? I didn't catch that. I beg your pardon, Roy. The type 1 is a building up to 20 meters. 20. Okay.
And people say, well, that's not high rise. Well, they're tall and complex because a hospital could be 300 meters long and you're fighting fires from stairwells. So that's the reason why we use the term tall and complex. A type 2, sorry. I just need to translate once. Can you go back to the type 1 so I get that one? Sure. Type 1 up to 20 meters. Ok. La categoría 1 son edificios de hasta 20 metros. Claro que mucha gente puede decir que 20 metros no es un edificio alto, pero pueden ser edificios complejos, por ejemplo, un hospital, donde hay que combatirlos por las escaleras. Entonces, en la categoría 1 son edificios hasta 20 metros. So this is, sorry, Ryan, this is a fundamental concept. People have an idea in their minds that high-rise buildings have to be New York and Paris. Yeah. But the realities of things is that the characteristics of the building decide the tactics. So therefore, we call them tall and complex rather than high-rise. Quizás la gente tiene una idea de que cuando piensa en edificios en rascacielos, de pensar en Nueva York o en París, pero lo que define el tipo de edificio es su característica, siendo así de que el edificio puede ser complejo y la intervención puede ser compleja también. Por eso Dublín no define esto como ataque en rascacielos, sino que en edificios de altura y complejos. So a type 2 is a building over 20 meters and as tall as they want. But in this particular building, it's residential apartments only, and we add another pump. So it goes to 5 pumps and an extra district officer. La categoría 2 son edificios de más de 20 metros, pero exclusivamente de edificios residenciales. Aquí se agrega una bomba más y un número más de bomberos para el trabajo. A type 3 is when they introduce commercial buildings. So it could be residential with some commercial, or it could be commercial on its own. The reason why we've added another pump to this is fire behavior in open plan commercial buildings is completely different to compartment fire behavior. Was there a height limit in this one? No, once it's over 20 meters, right? Ok. La categoría 3 entonces son edificios de más de 20 metros, pero donde ya se ha incorporado, por ejemplo, una parte comercial, puede ser parcialmente o totalmente comercial, puede ser oficinas, puede ser una mezcla entre residencial y comercial. Y aquí lo que determina esta complejidad es de que en compartimientos de oficina o comerciales el tamaño es mucho más grande, por lo cual el comportamiento del incendio ya no es basado en lo que es solamente un departamento de unos pocos metros cuadrados. So the next concept to improve the speed of attack or rapid intervention is the concept of standard high-rise kit. So what you're looking at there is the standard kit that each crew brings up. So it's not left up to the officer to decide what he's going to bring up. Everyone brings exactly the same kit. It's weighed. So each of those firefighters are carrying 25 kilos. And the idea is that they're independent and they don't need to borrow equipment from other teams. Lo que se está mostrando aquí ahora esto es el equipo que cada grupo de ataque acarrea consigo hacia el edificio. Está diseñado para ser ergonómico. Cada bombero lleva aproximadamente 25 kilos repartidos y son cada grupo de 4 personas, entonces lleva este equipo consigo. Y también está diseñado también para poder ser acarreados ergonómicamente. Si se dan cuenta, también hay siempre una mano libre para poder usar las escaleras. Y no necesitan prestar ni un equipo a nada de otro grupo.
So the equipment that you might notice there is, first of all, every single team has a smoke curtain. La primera parte que se puede dar cuenta que es que cada equipo tiene una cortina de humo. Every team has a thermal image camera. Cada equipo tiene una cámara térmica. Every team has 66 meters of hose consisting of one 70 mil and two 51 mil hoses. That's 60 meters. 60, Cada 60, equipo tiene 66 meters. Yeah. So, cada equipo tiene 66 metros de manguera para desplegar, consistiendo de 70 milímetros. What was the other one? 70 milímetros. 170 and two 51s. Siendo un tramo de 70 y dos de 50. The point of the 66 meters is in our building regulations, the standpipe outlet can be a maximum of 60 meters from the outlet to the furthest point of the furthest apartment. La razón de que son 66 metros es de que en las regulaciones de los edificios, el punto de conexión en un piso de la red contra incendio, desde ahí hasta el punto más lejano donde se tiene que llegar, no puede ser más de 60 metros. Por eso llevan 66 metros de manguera. The key point here is that when you go to a normal domestic fire and you need a piece of equipment, you simply walk out of that house and take it off the fire engine. In a tall and complex situation, you can't go down 12 or 20 or 50 floors because you left behind some forcible entry equipment. El punto clave es aquí que en un incendio, por ejemplo, residencial, en una casa, si uno necesita algo de equipo, simplemente uno sale de la casa, va hacia la autocarbomba, agarra el equipo que necesita y se lo lleva consigo y entra de vuelta. En un edificio de altura o complejo no se puede empezar a bajar una gran cantidad de pisos para ir a buscar equipo necesario, sino que debe acarrearse todo ya de primera vez. The next thing, and again, it's about rapid intervention, getting water on the fire at the right place, at the right time, in the right quantities. Our standpipe systems are not designed for fog nozzles. The limitations of friction loss and head loss means that we had to go back to smooth bores so that we could work effectively using the standpipe systems in our country. El próximo punto es el uso de las lanzas de chorro sólido. La manera en que están diseñadas las redes contra incendio en los edificios, las limitaciones que tienen, la fricción que tienen, no dan la posibilidad de usar lanzas de neblinas. I would just add that this has to do with pressure as well as flow. Debido a que eso tiene que ver con el tema de que una lanza de neblina necesita generalmente una cierta presión para trabajar y las lanzas de chorros sólidos necesitan una presión mucho más baja. Y por eso la brigada de Dublín tuvo que regresar al uso de las lanzas de chorro sólido para poder hacer las operaciones dentro de edificios altos, por las limitaciones que hay en las redes contra incendio. So the actual nozzle that you're looking at is a flip tip design, and it will give us a 22 mil nozzle or a 24 mil nozzle. So the nozzles will give you what? Can you see my arrow here? Yeah. Well, when it's in its normal position, that nozzle tip is 22 mil. When you have as much water as you need, you can flip down and you have a 24 mil. So you get a bigger flow rate. So the idea of the flip tip is in some situations, you don't have enough flow. So the way that you get the reach is by flipping this up and you go down to a smaller nozzle diameter. The 22 and 24. Yes.
Las lanzas que se usan tienen la habilidad de cambiar entre 22 milímetros, la que se está mostrando abajo, o una abertura de 24 milímetros, en la que se está mostrando arriba. Solamente si es que no hay el flujo suficiente para poder lograr el alcance, entonces se pasa a una dimensión, solamente moviendo el adaptador ahí a una dimensión un poco más pequeña para poder lograr el alcance. Now, I have to say this before moving on. My background is CFBT, so we moved to smoothbore for this type of fire, not because we wanted to, it's because we had to. The hydraulics associated with our standpipes and the tendency for them to fill up with rust and debris means that we had to go to smoothbores and change our technique slightly. It's not because we wanted to. Viniendo del fondo de lo que es de CFPT, John siente la necesidad de nombrar de que esto fue una necesidad, se hizo este cambio por necesidad, no porque era lo que deseaban, pero es porque debido a que no hay la presión suficiente, debido a que estas cañerías pueden tener óxido, pueden tener, etcétera, no había manera de poder usar las lanzas de neblinas, y por eso se tuvo que hacer este cambio. Nuevamente, no porque era lo más deseable, sino que era por necesidad. With enough pressure and flow, we can be efficient and effective with a fog nozzle. But we don't have that in our standpipe system. So we lose some efficiency, but we can still be effective. Teniendo presión y flujo necesario, se puede ser muy eficiente y muy efectivo con los usos de las lanzas de neblina, pero dado las limitaciones que tienen los sistemas de redes contra incendios en los edificios, se pierde la eficiencia. Se puede ser efectivo, pero se pierde la eficiencia. Entonces, por eso este cambio. Okay, so we're still talking about rapid intervention here. We put a lot of effort into this because we wanted to get the fires out as quickly as possible. So the next thing I want to talk about is we changed the way we deploy hose. Todavía en el tema de intervención rápida, uno de los puntos más importantes aquí es que han cambiado la manera en que se despliegan las mangueras. So we looked at some hose bags from Canada, North America. We looked at some Australian bags. Se han examinado paquetes de mangueras de Canadá, se han examinado de Estados Unidos, de Australia. We also looked at some hose loads. So we looked at coils, we looked at the Cleveland load, and this one here is called the Denver hose load. Se miraron también métodos de enroscar las mangueras. Estaba el método de Cleveland. En este lo que se adoptó aquí fue el método de Denver. So we put an awful lot of time into testing the different ways of doing it, and the Denver did most for us, and it was the most flexible. Se usó mucho tiempo en examinar cuál era lo que daba el mejor resultado, y se concluyó con que el método o la manera de enroscar de Denver es lo que daba la mejor opción. So what I'm going to show you now is how the Denver can deploy in a straight line, which would be going up the stairs. And we're also going to show you how you can use a flake, and I'll show you the flexibility of the Denver. Don't play it yet. Don't play it yet. Don't play it yet. Oh, don't play it. Okay. Yeah, I just need to translate first. Sure. Okay. You can speak over the video, right? Yeah, I can, but I don't want to take el video acaba de mostrar de qué manera se puede desplegar usando el sistema de Denver. Y lo fácil y lo rápido que puede ser. Go ahead. Okay, so we're going to watch the guys as if they were going up the stairs. Vamos a verlos como que estuvieran caminando, subiendo las escaleras. And the hose deploys from on the ground. The second guy then places his by dropping it. La manguera se despeja desde el suelo. El segundo ahí después simplemente la deja caer y se sigue caminando.
So the next thing, when we get up to the fire floor, you may have apartments that are in a corridor or in a small lobby. So this technique is when you have a corridor to deploy the hose. Cuando se llega al piso donde está el incendio, puede haber dos tipos de variantes en Irlanda, que es de la escalera se va a una especie de corredor a los departamentos, o puede haber un pequeño lobby antes del corredor, y esta es la manera de desplegar la manguera. The hose is painted black at the center, and you will see the firefighter select the black painted part. La parte central de la manguera tiene una pintura negra, y si miran en detalle, el bombero va a agarrar justo la parte negra, que es el centro de la manguera, y la despliega de la siguiente manera. Can you see the black? Sí. ¿Se observa la parte negra en la manguera? So the next thing about the Denver is, at an ordinary fire, we can deploy up to 3 flaked lengths of hose by one person. En un incendio ordinario, la ventaja que tiene el uso del método de Denver es de que en un incendio común y corriente, un bombero puede desplegar 3 largos de manguera. This firefighter will demonstrate 2. Él va a demostrar 2 en ese video. So the pump operator at an ordinary fire can flake up to 3 lengths of hose while the guys are putting on their BA sets. El operador de la bomba puede desplegar 3 largos para el uso del grupo de ataque. So the next thing I'd like to show you is, if you have a very small area in a stairwell or in a lobby, we can convert the Denver into a coil. Este próximo evento muestra cómo se convierte el método de Denver a lo que creo que la palabra es bobina, a una bobina, porque puede ser que haya un corredor o un lobby que sea muy limitado en espacio, y entonces no se puede desplegar a lo largo, y se tenía que hacer en forma de bobina. ¿Me ayudas, Tito? Just a second, John. No problem. Esa es la palabra, una bobina, o sea, en un enrosque, se dice, ¿no es cierto? Sí, no he visto a qué se refiere puntualmente, pero puede ser que hable de un tramo enrollado, salvo que sea otra cosa. Tramo, en círculo, ¿no es cierto? Como Claro, una bobina. sí, acá le decimos enrollado, y cada país tiene un término diferente en Latinoamérica, pero puede ser un tramo enrollado. We're good to go, John. There's different terms for the word coil Okay. in Spanish. Yeah, the video will explain. Now, what you should note from this video is we expect the pressures to be low in standpipe systems. If you use a Cleveland load, it will not deploy at low pressures. So have a look at this conversion at low pressure. Just a second, let me translate before you play. Okay, right. Entonces el video va a mostrar cómo se hace esta conversión, el despliegue. Lo que John comentaba es de que si uno tiene el enrosque de manguera, por ejemplo, de Cleveland, no se puede desplegar a baja presión. Pero uno tiene que pensar que aquí en las redes contra incendios y los edificios hay una más baja presión, y usando esa presión se puede desplegar esto de tal manera. So the pressure you're noticing here when we start using it is 25 kPa or 2.5 bar. La presión que se va a usar aquí es aproximadamente 2,5 bares. The other thing you'll notice is the firefighter is going to hold the hose up against the wall. We want the hose to stay there so people can evacuate. El bombero entonces, si se dan cuenta, pone las manos y mantiene la manguera contra la pared. De tal manera la gente todavía puede pasar, ¿no es cierto?, y evacuar. En este momento la manguera se está llenando con agua. He leans it against the corridor.
wall and he deploys. La pone contra la pared del corredor y de ahí la despliega. So you can see that it's very reliable, very flexible, and most importantly, it operates at low pressure. Se puede ver que es un sistema muy confiable y se puede operar en baja presión. Okay, so the next rapid intervention tool that we're using is transitional attack. I'm sure you guys are very familiar with it. La otra táctica que se usa es el método de ataque transicional, que estoy seguro que muchos de ustedes conocen. And the emphasis being on a straight stream at a high angle and not moving it. Siendo aquí el punto es de usar un chorro sólido a un ángulo alto, fijo, sin moverlo, en la sala donde está el incendio. I would ask Tito to have a look at the fire engine there and tell me, is that the ladders you guys are using? Estamos teniendo una charla, Tito, antes sobre las escaleras y John pregunta si la imagen que está mostrando aquí, si esas son las escaleras de las que estabas hablando, Tito. Exacto, sí. Exactly that. Perfect. I'll get you the manual on it. Okay. Te Okay. mandan So, después, Tito. so the next thing about rapid intervention is how we use our aerials. Now, if you look at this video, it's a classic aerial ladder deployment where it's being deployed as the fire's gone through the roof. El próximo punto es de cómo se despliegan los aéreos en las intervenciones en edificios. Esta imagen muestra lo que es algo bastante típico de que se despliegan en el momento de que ya el incendio básicamente se ha propagado y ha pasado por el techo, salido por el techo. In a tall and complex deployment, we would use the ladders for a transitional attack, which is moving the ladder's tactical capability from this, what you're seeing in the picture, to an offensive capability to really reset the fire and let people have time to get up to the fire by the stairs. En un escenario de edificios de altura y complejos, entonces, básicamente se está moviendo el uso táctico del aéreo, de lo que se está viendo en esta imagen, a un método agresivo o ofensivo para combatir el incendio. Entonces se van a usar los aéreos para, por ejemplo, usar el método de ataque transicional. Okay. Then we're moving on now, continuing the rapid intervention team. Even if you had the tallest aerial appliance in the world, they will always build a building taller than that. So we use floor below nozzles in situations where our turntable ladders cannot reach the fire. I will actually have to ask if this nozzle actually has a name. So if you don't mind, John. Juan Carlos, ¿estás ahí? Estas lanzas las conozco su nombre en inglés y en noruego, y en sueco y en danés. Y hasta creo que hasta en polaco. ¿En español tienen un nombre específico? No. No. Las lanzas es que en España no existen estas lanzas. No sé si se me oye. Sí, te escucho, te escucho. En España no existen estas lanzas. Yo las conozco y las conocemos por los vídeos de Nueva York, de Chicago y de esos tipos de servicios americanos, pero en España nosotros estas lanzas no las tenemos, ni creo que las tenga ningún servicio bombero nacional nuestro. Entonces voy a masacrar el idioma un poco y decir que las lanzas, realmente el nombre de la lanza es bastante simple, es lanzas de ataque desde el piso inferior, o sea, del piso de abajo. ¿No es cierto? Perdona, realmente... Roy, perdona, Roy, en algún sitio he leído yo que en Nueva York la llaman las lanzas de los cobardes. Las lanzas de los cobardes. Sí, por meter agua desde fuera. So, Juan Carlos is trying to help me here. I think I already translated. I just want to
comment on what he said. He said that he read somewhere that in the US they call this the coward's nozzles. But I think it's a good tool. I'm happy with that. Yeah. Carlos, sorry. I have to finish my translation, sorry. La razón de esto es de que el edificio puede tener una tal altura donde entonces un ataque de un aéreo no es posible. O sea, la altura del edificio superpasa la altura de que el aéreo puede tener un ataque efectivo. Por eso se usan, entonces en esos casos se puede usar esa lanza donde la intención, I'll just give you a little background for the attack, John. La intención es tratar de bajar la intensidad, combatir el incendio exteriormente, ese era uno de los puntos tácticos, ¿no es cierto? Lo más posible antes de hacer el ataque interior. Y esta es una manera de hacerlo en edificios de altura donde el aéreo no llega y se puede atacar desde el piso de abajo.